¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast, al canal. Aquí estamos con el capítulo de hoy para hablar de cositas. Mañana juega el Barça, evidentemente haremos capítulo postpartido. Comentaros que mañana estaré en Sport 3 comentando el partido durante la emisión con Víctor Pach y todo el equipo, por si os queréis pasar también para disfrutar de un día de partit. Dicho lo cual, venimos a hablar del tema de los temas, la madre de los temas, de todos los temas, que es Julián Álvarez. Madre de Dios, el culebrón de Julián Álvarez, lo que nos está dando. Yo creo que este es el cuarto o quinto capítulo que hacemos aquí en el canal, en el podcast, durante los últimos meses, y porque, bueno, otros compañeros hablan cada día, ¿no? Tienen otros formatos de directo, pero la verdad es que está siendo una telenovela absoluta. Lo digo porque hay novedades, claramente, y creo que la postura ya está clara y la estrategia, según se va sabiendo un poco en el entorno del Fútbol Club Barcelona, del propio club, está clarísima, y yo creo que a día de hoy, a menos que haya una sorpresa mayúscula, que yo creo que no la va a haber, a 26 de agosto, miércoles, antes del cierre de mercado, yo creo que ya se puede decir que el Barça no va a fichar a ningún delantero centro este verano. Por lo tanto, aquel vídeo que hicimos, aquel episodio que hicimos de antaño, hace mes y medio, donde ya se hablaba, ¿no?, de que Flick podía pasar a jugar sin una referencia de 9 activo y a partir de aquí, pues con las alternativas, ¿no?, de los diferentes jugadores con mucha movilidad, lo que analizamos el otro día tras el partido ante el Elche, pues se está convirtiendo en una realidad. Os ponemos en contexto, explicamos un poco lo que se cuece en torno al club, en el entorno periodístico también de Barcelona, en torno de Barça. Ayer hay una reunión entre Joan Laporta, entre Deco, entre Bojan y Hansi Flick. Una reunión muy clara en la que se habla definitivamente del tema del 9, se expone las opciones que hay encima de la mesa, entre ellos los nombres de Lautaro, entre ellos el nombre de Suárez del Sporting de Portugal, algún que otro delantero menor que podría encajar en el futuro. Cuando digo menor es que está a punto de explotar. Después de analizar calidad, jugadores, precio y situación con Julián Álvarez, de la que se vuelve a explicar que no hay opción de fichar por el Barça, abro paréntesis, Gilmarín tiene un tema personal en este aspecto para que no vaya al Barça, lo vende al Arsenal, pero no lo vende al Barça, y Gilmarín está enrocado con este tema. Hoy Julián Álvarez incluso no está en el entrenamiento, se ha ausentado, tenía dolor de barriguita. Bueno, casualidad o no, la situación es la que es, y yo creo que el Atlético de Madrid se está equivocando con esta postura. No insisto en clave Barça, no lo digo en clave Barça, lo vuelvo a decir más ya en clave Atlético de Madrid. Yo creo que el Cholo Simeone está deseando que Julián Álvarez se vaya. No hay nada peor que tener a nadie trabajando en un trabajo que no quiere en el día a día, y más un futbolista que cobra millones, ¿no? Porque otra persona por necesidad aún se puede quedar, pero estos futbolistas que cobran millones, la situación es completamente diferente. Dicho lo cual, es evidente que Julián Álvarez no le hace ningún bien a día de hoy al Atlético de Madrid y que la tensión y el ambiente es irrespirable. Cierro paréntesis. Deco expone esto, se valora la opción del presidente, Flick insiste en que Julián Álvarez es la mejor opción por todas las alternativas que le da también futbolísticamente, porque es un jugador que en el Barça no solamente lo ven como un futbolista capaz de jugar en punta, sino también como un jugador capaz de jugar por detrás del mismo, con movilidad en las posiciones de arriba, lo que hemos venido explicando. Por lo tanto, sería sumar una pieza más a un ataque ya que definitivamente evoluciona, ¿no?, hacia esa verticalidad y esa movilidad constante de los hombres de arriba entre las posiciones de ataque, y a partir de aquí pues se llega a la conclusión que, dadas las circunstancias y un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Me recuerdo cuando analizamos en el capítulo de Lautaro Martínez, ¿no?, que ahora cualquier equipo, club, iba a estar esperando al Barça con la recortada, ¿no?, para clavarle pues una cantidad infame, ¿no?, ante todo lo que ha sucedido en el mercado y la sensación de mensaje de necesidad que envías al propio mercado de fichar un delantero. Se decide ayer en esta reunión que finalmente es o Julián Álvarez en estos últimos días de mercado o nada. En el club también se valora mucho la postura del jugador, cómo está forzando para ir al Barça o nada, cómo aguanta la presión para no fichar por el Arsenal, que ha presentado una oferta, como decimos, que es del agrado del Atlético de Madrid, y esto
para Joan Laporta es importante, para el presidente del Fútbol Club Barcelona, también lo es para Deco, para Bojan y para Hansi Flick. Echeverría también está en esa reunión, como es habitual, y a partir de aquí se decide pues que o Julián Álvarez estos días de mercado o nada, y a mí me parece una buena decisión. ¿Qué queréis que os diga? Es verdad que puedo llegar a pensar que el Barça pierde muchos goles, yo creo que esto es arriesgado, pero creo que tal como has encarado el fichaje de Julián Álvarez, que para mí no lo has encarado de la mejor manera, creo que el club se ha obsesionado en exceso y ha enviado un mensaje de este o ninguno, ¿no? Al mercado. Las obsesiones en el fútbol nunca son buenas. Nunca son buenas. Al Barça las obsesiones nunca le han salido bien. Siempre le han salido muy caras. Ahí está el caso de Griezmann, por ejemplo, por recordar alguno. Creo que después de esta obsesión y cómo el Barça ha trabajado, que ha hecho un mercado, yo creo, está haciendo un mercado impecable, pero en este caso yo creo que ahí se ha expuesto demasiado con el tema Julián. Creo que la decisión que se toma ayer es inteligente. Es inteligente para las arcas del club, es inteligente para el propio club, pero es innegable que tenías 54 goles con Rashford, Lewandowski y Ferran Torres y que ahora llegan Gordon, llega Adeyemi, que han empezado de maravilla y que da la sensación que con este cambio ya definitivo hacia esa movilidad entre los hombres de arriba y el sistema, el Barça va a marcar muchos goles, pero es cierto que el 9, la referencia, el jugador, sin ser Julián Álvarez, el 9 puro clásico, pero ya me entendéis, ese jugador con capacidad para marcar muchos o asegurar más de 20 goles por temporada, pues da la sensación, ¿no?, de que en el fútbol de hoy en día quizá al principio de temporada no lo vas echando tanto en falta, pero a la larga lo puedes echar de menos. Insisto, ahí está el caso del PSG, que yo creo que es el ejemplo en el que se mira este Barça, marcando su propia tendencia, por supuesto, porque a Hansi Flick nadie le marca el ritmo, es un entrenador con una personalidad en las ideas completamente claras y ha marcado su personalidad desde el primer día que llegó como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Claro, ¿qué significa esto? Bueno, que el Barça va a esperar a Julián Álvarez al mercado de invierno. Si no hay una carambola y la situación no se fuerza de cara a este cierre de mercado, va a esperar porque en el Barça se considera que el ambiente con Julián 3 meses así en el Atlético de Madrid y tal como está Julián Álvarez, que se pone a llorar, se ha puesto a llorar estos días en reuniones con sus dirigentes, va a ser irrespirable y que el Atlético puede creer, ¿no?, que Julián Álvarez va a entrar en dinámica, pero en el Barça están convencidos, después de haber hablado tantas veces con Julián y el estado anímico que tiene el jugador, de que esto no se... pues va a entrar directamente en colapso y que va a traer un ambiente que dentro de 3 meses, en el mes de enero, cuando se abra el mercado, 4 meses, el Atlético va a aceptar vender a Julián al Fútbol Club Barcelona. Es una apuesta del club y así lo creen. A mí Julián Álvarez me parece un buen futbolista, yo lo he dicho en infinidad de ocasiones. Lo que no me parece es un jugador que cueste 150 millones. 100, bueno, a mí ya me parece un poco excesivo, pero haremos tengo apuntados todos los nombres del mercado, haremos un capítulo especial hablando del cierre del mercado, porque tal como está el mercado, 100 millones por Julián Álvarez hasta parece económico, ¿no?, dadas las circunstancias. Es una barbaridad. Esa es la realidad, que el mercado está infladísimo. Ayer leía que se paga un 40% más del precio de mercado en la mayoría de fichajes de los jugadores según la web de referencia que es Transfer Market, ¿no? Es una auténtica barbaridad. El Barça ayer también repasó Fair Play. Tiene claro que con las salidas de Casado y de Héctor Ford, el Barça estaría preparado a nivel de Fair Play sin ningún tipo de problema para encarar el fichaje de Julián Álvarez y la incorporación de Julián Álvarez en la plantilla en enero si se dan las circunstancias, y a partir de aquí está tranquilo, que es algo importante. Lo digo porque sabéis, supongo que esto ya os ha llegado, que en el Atlético de Madrid hay una parte importante de gente del club que creen que el Barça se está echando un farol con Julián Álvarez, que no tiene dinero y que están haciendo un gesto de cara a la galería para intentar contentar a Hansi Flick. Esto es lo que creen en la cúpula alta del Atlético de Madrid, dadas las circunstancias, a día de hoy. Claro, insisto, esto es lo que cree el Atlético de Madrid. A mí me parecería impresionante, surrealista, irresponsable que Joan Laporta, Deco y compañía estuvieran haciendo esto para contentar a Hansi Flick. Me parece que es otra ida de olla más
de los dirigentes desde el punto de vista, y permitidme que lo diga así con todo el respeto, es una expresión coloquial, pero me da la sensación que es especular donde no sabes. El Barça, que de esto aquí somos más críticos que nadie, sobre la exigencia respecto a la situación económica. Si se tiene que ser exigente, se es exigente al máximo nivel, por supuesto, pero ya sabrá el club, ¿no? Si llega o no llega, y ya sabrá el club si ha pedido un crédito hace poco también de nuevo para reforzar o no, si ha vendido jugadores y los números cuadran o no. O sea, es que el Atlético, de verdad, o sea, es que yo creo que ha entrado en una deria personal con Gilmarín, sobre todo, yo creo. Creo que es más él, ¿no? Con una deria personal con el Barça, ¿no? Ahí está esa denuncia, que al final es que es absurdo, o sea, ellos también hablan con el jugador para ver si quiere venir al Atlético de Madrid antes de ficharlo, ¿no? Es que todo ha sido muy extraño. Entonces, al final, bueno, recordemos que Joan Gaspar llamó a Gilmarín esta semana para intentar ayudar también, el expresidente del Barça, y Gilmarín le dijo que no quería hablar absolutamente nada de este tema con él. Le llamaba amigo, muy bien, muy buen rollo, lo explicó Joan Gaspar en Gigantes el otro día, pero vamos, que realmente la situación es la que es, no se mueven. Por lo tanto, o Julián o nada. El Barça se planta, cree que con la plantilla actual, con Gordon, con Rafinha, con Dani Olmo, con Adeyemi, con todo el punch que hay arriba, y especialmente, y no me quiero olvidar de él con Hanza, porque parece que la función, siempre habíamos estado hablando, ¿no? El 9 de movilidad y después el 9 quizá más goleador, más rematador, ¿no? El que tiene el gol, el que el gol le busca, el que el balón va directo a él, ¿no? Muchas veces lo que hemos explicado. Si se había de incorporar una o dos piezas, bueno, pues parece que Hamza definitivamente se ha ganado el puesto, y aunque se sigue apostando por Julián, en ese recurso de 9 más goleador, más rematador, Hansi Flick ve a Hamza un jugador preparado. Se quedará, parece, en el primer equipo. Ayer se confirmó que Xavi Aspar se va a quedar en el primer equipo definitivamente, va a tener dorsal, y me parece normal porque yo creo que es evidente que este jugador está derribando el muro para convertirse en una pieza clave en este equipo en los próximos años, pero con Hanza sería esa alternativa, y se le va a renovar el contrato, se le va a adaptar el contrato, sobre todo la cláusula, porque está claro que Hanza está llamando la atención de muchísimos equipos en Europa, y una incorporación por parte del Barça que a mí me parece de chapó, de quitarse el sombrero de forma impresionante. O sea, fichas a un delantero de 18 años que es una de las jóvenes promesas para ser uno de los 9 del futuro en Europa, y lo fichas por pocos, 1,5 más variables. Bueno, me parece un movimiento extraordinario. Jugador que ya ha disputado un mundial con 18 años, insisto, que pocos jugadores pueden marcar los goles que ha marcado Hanza. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa estos últimos días de mercado, pero el Barça lo tiene claro. O Julián o nada, a menos que haya una oportunidad de mercado, aquello que un ofrecimiento de última hora que salga muy a cuenta, pero si no, va a ser así. Ayer la reunión, Flick también expuso que estaba muy contento con Gordon, con Adeyemi, con la delantera que tenía, cómo se estaban acoplando y las variantes que tenía, y que el equipo le gustaba mucho y que le gustó mucho ante el Elche. Por lo tanto, están contentos, la exigencia es máxima. Flick está exigiendo muchísimo a todo el mundo, ya lo estamos viendo en este inicio de temporada, quiere dar un salto de calidad, y la plantilla está respondiendo ante el míster. O Julián o nada. Lo que sí sabemos es que el culebrón parece que va a llegar a Navidad con el frío, y en enero da la sensación que vamos a volver a estar con este tema. Lo que nos queda, de momento, lo que podemos explicar es esto. Dos cosas. Grupo de Telegram, Barça con Joan Prats. Ahí está. Los tenéis que adherir para coincidir con más culés y vais comentando la actualidad del Barça en el día a día. Quitaos las notificaciones porque si no hay tantos mensajes que el teléfono explota. Mejor que vayáis entrando vosotros cuando queráis consultar o hablar con gente sobre la actualidad del Barça. Y dos, para los que nos escucháis desde YouTube, a ver, los vídeos, cuando se ponen en privado, desaparecen solos y no sabemos cuál es la razón. Estamos hablando con YouTube y nos dicen que lo están revisando, pero tampoco nos dan ninguna razón clara al respecto. Entonces, se publican, salen en público, están los capítulos subidos, y de golpe vuelven a privado, vuelven a público, y a veces incluso vuelven otra vez a privado y a público. ¿Por qué? No lo sabemos. Pasan las siguientes horas a cada subida en el canal. No sé, cosas de YouTube, insisto, no podemos deciros nada más. El mundo de la tecnología. En fin, os envío un fuerte abrazo para todos. Cuidaros mucho. Adiós.